Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué tiene de diferente esto de derivación implícita? Bueno, derivación implícita se utiliza para poder derivar ecuaciones. Eso es lo que vamos a derivar nosotros. Vamos a derivar ecuaciones. Ya todos aquí debemos saber lo que es una ecuación. Como por ejemplo esto que ustedes ven acá. Sí, toda esta ecuación que ustedes ven aquí. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es la única diferencia con respecto a las derivadas anteriores que ustedes han venido haciendo? Que ustedes antes tenían una función de este tipo, y igual a f de x, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la letra y estaba despejada. Entonces, esto de aquí se llama una ecuación explícita, ¿ya? Una ecuación explícita. ¿Qué es una ecuación explícita? Una ecuación donde la y estaba despejada, por ejemplo, y igual a x al cubo, o y igual a coseno de 2x, y cosas así, ¿no? Estoy poniendo funciones súper sencillas. Entonces, la y estaba despejada. Pero en cambio ahora lo que vamos a hacer es derivar ecuaciones que se la llaman ecuaciones implícitas. Entonces, ¿qué cosa es una ecuación implícita? Es una ecuación donde no está despejada la y. ¿Ya? Un ejemplo facilito, algo así, x más y igual a 1. Esa es una ecuación donde no está despejada la y, o por ejemplo, x cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Ya, obviamente se puede despejar la y, pero no es el propósito, no es el propósito despejarla, sino derivar así, tal cual está. Ya, entonces, esa es la diferencia entre una ecuación explícita e implícita, ¿ok? Este, como por ejemplo esta ecuación que ustedes observan aquí, si se dan cuenta aquí yo tengo a la y, aquí tengo un y cuadrado, ¿verdad? Entonces no necesitan ustedes despejar la ecuación para poder derivarla, la vamos a derivar tal y cual está, ¿sí? ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que tener cuidado? Voy a anotarlo aquí, ¿sí? Cuando, cuando derivo una y, cuando derivo una y, voy a ponerla aquí para que tengan esto anotado, tengo que multiplicar, tengo que multiplicar por y', ¿sí? Tengo que multiplicar por y'. Eso es lo único que tengo que tener cuidado. Es decir, a ver, miren, voy a poner aquí rapidito, luego voy a borrar esto. Cuando yo tenía x cuadrado y yo quería derivar esto, si yo quería derivar x cuadrado, pues el resultado era 2x. Si yo quería derivar, qué sé yo, seno de x, la derivada del seno de x es coseno de x, ¿no? Ya ustedes deben saber esto de aquí. Cuando yo tengo una x, ¿qué pasa si yo tengo una y? Por ejemplo, si yo tengo y cuadrado, la derivada de y cuadrado también va a ser 2y. Es lo mismo porque solamente es una letra. Pero recordemos esto que está aquí. Cuando yo derivo una y, tengo que multiplicar por y'. Es decir, si yo derivo y cuadrado, el resultado te queda 2y, pero lo multiplico por y'. Eso lo vamos a hacer siempre que ustedes deriven una y. Entonces, si por ejemplo yo derivo seno de y, ¿ya? Entonces, la derivada sería coseno de y, ¿ok? Pero como estoy derivando una y, este resultado lo multiplico por y'. Eso es lo único que nosotros vamos a hacer como nuevo en este tema, ¿ya? Eso es lo único nuevo de este tema. Que cuando ustedes deriven una y, lo multiplican por y', ¿sí? Eso es todo. Cuando ustedes derivan una x, no van a multiplicar por x', no. Solo es cuando se deriva una y. No sé si pueden confirmarme por chat si es que si se escucha bien, por favor. Lo que acaba de explicar ahorita. Es que no sé si vale bien el micrófono, por eso. O por audio, como sea. Ya, muy bien, muy bien. Ya listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este tipo de ejercicio. Vamos resolviendo este problema número uno, ¿ya? Para poder derivar una ecuación, ustedes tienen que derivar todo, toda la ecuación, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Toda la ecuación tienen que derivarla. Lo único que van a tener cuidado es con esto, ¿sí? Que cuando ustedes deriven una y, tienen que multiplicar por y'. Y también tienen que aplicar regla de la cadena, ¿sí? No se pueden olvidar de aplicar regla de la cadena cuando haya que aplicarla.
hay que aplicar regla del producto, regla de la división, pues se debe aplicar todas las reglas que ustedes han aprendido. Por ejemplo, a ver, si yo derivo esta x, ¿cuánto es la derivada de la x? Es 1, ¿ya? Entonces luego viene un signo menos, y aquí tengo coseno de x cuadrado. ¿Cómo yo derivo el coseno de x cuadrado? Aquí tengo que tener cuidado porque tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Por qué tengo que aplicar regla de la cadena? Porque tengo una función, que es la función coseno, y dentro tengo otra función, que es el de x cuadrado. Y entonces ahí tengo que aplicar regla de la cadena. ¿Cómo se aplica regla de la cadena? Pues derivo la función de fuera, la derivada del coseno, ¿cuánto vale? La derivada del coseno vale menos seno de x cuadrado. ¿Ya? Esa es la derivada del coseno de x cuadrado, es menos seno de x cuadrado. Y entonces ahora aplicamos regla de la cadena y derivo lo que está aquí adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está aquí adentro? 2x. Entonces lo multiplico por 2x. ¿Sí? Y esa sería la derivada del coseno de x cuadrado, ¿no? Ya a esta altura ya deberían saber aplicar regla de la cadena. Eh, y si no, pues recuerden que simplemente tienen que derivar la función de afuera primero, la derivada del coseno menos seno de x cuadrado, y luego multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Sí? La derivada de x cuadrado es 2x. Luego viene un más, ¿sí? Y miren, aquí tengo una división. Y cuadrado dividido para x. Y entonces aquí podemos aplicar regla de la división. ¿Cómo se aplica regla de la división? Bueno, vamos a poner aquí una raya de fracción. Y la regla de la división dice, deriva el numerador. Deriva el primero es el numerador. Entonces primero tengo que derivar y cuadrado. La derivada de y cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 2y. Y aquí es donde tengo que tener cuidado, porque estoy derivando una y. Si yo derivo y cuadrado sería 2y. Pero, como es una y, lo multiplico por y'. Siempre se hace eso. Siempre que ustedes derivan una y, se multiplica por y. Entonces, esa sería la derivada del numerador. La derivada del numerador multiplicado por el denominador. El denominador es x. ¿Sí? Luego viene menos. Y luego viene el numerador sin derivar. No hay que derivarlo. Sería y cuadrado. Ya aquí no multiplico por y', porque no estoy derivando y cuadrado. No estoy derivando. Entonces lo pongo normal, y cuadrado. Entonces, derivada del numerador multiplicado por la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada del denominador? La derivada de x vale 1, que está multiplicado por 1. Y todo eso va a estar dividido ¿para quién? Para el denominador elevado al cuadrado. Y ahí está derivado este. ¿Bien? Eso es lo único nuevo. Que cuando ustedes deriven una y, en este caso y cuadrado sería 2y, pero el resultado lo multiplico por y'. Derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Ahora, derivo acá, más la derivada de 3x a la quinta, ¿cuánto sería? Pues el 3 se mantiene como una constante y derivo x a la quinta. La derivada de x a la quinta sería 5x a la cuarta, ¿no? Recuerden que cuando hay una constante, así como el 3, la constante se la deja y solo se deriva la función. X a la quinta sería 5x a la cuarta. Luego viene el igual y ahora derivo también el otro lado. Yo derivo 4x al cubo, el 4 es una constante, la constante se mantiene y solo derivo x al cubo, que sería 3x al cuadrado. Y listo, hemos terminado esa derivada. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues aquí tienen que aplicar todos los conocimientos que ustedes tengan de álgebra para poder despejar y'. Ya esto no es algo de la materia. Ya no es algo de la materia, esto ya es simplemente saber despejar. ¿Sí? Aplican todas las reglas que tengan que aplicar para poder despejar y'. Mandan los términos al otro lado, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, hasta que logren despejar ese y' que puse aquí de color rojo. ¿Sí? Y esa sería la derivada, que eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Te piden hallar de y sobre dx, ¿no? De y sobre dx, recuerden que es lo mismo que y', es lo mismo que y. Y esto es lo que tienen que despejar. Así que tienen alguna consulta de este problema, confirmen, si no para pasar al siguiente. Confirmen, confirmen.
Bueno, muy bien. Entonces ya, pues ahí ya les queda para que ustedes despejen Y', ¿ya? Tienen que ya ahí practicar despeje. Por ejemplo, este término, 3 por 5, 15, esto pasa al otro lado a restar, esto de acá pasa también al otro lado a restar, este uno pasa al otro lado a restar, este x cuadrado pasaría al otro lado a multiplicar, el y cuadrado de aquí sería al otro lado a sumar, esta x y este 2y pasarían al otro lado a dividir. Y así es simplemente despejar. Ya ahí lo que tienen que hacer es despejar y'. Ah, okay. Muy bien, vamos haciendo otro ejemplo. Vamos haciendo el número 2. A ver, el literal B nos indica lo siguiente. Dice aquí tangente de 5y menos y por seno de x más 3xy cuadrado igual a 9. ¿Sí? Igual a 9. Entonces, listo. Esto de aquí tenemos que irlo derivando poco a poco. ¿Ya? Poco a poco. Entonces, primero, aquí tengo tangente de 5y. Entonces, miren, aquí hay que aplicar regla de la cadena. ¿Por qué hay que aplicar regla de la cadena? Porque no dice solamente tangente de y, dice tangente de 5y. Entonces aquí ya hay una composición de funciones. Y siempre que hay una composición de funciones, es que ustedes tienen que aplicar regla de la cadena. Entonces, ¿cuánto es la derivada de la tangente de 5y? Primero se deriva la de afuera. La derivada de la tangente vale secante cuadrado de 5y. ¿Sí? Esa es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrado de 5y. Y luego multiplico por la derivada de la cadena. La derivada de 5y. ¿Cuánto es la derivada de 5y? Es como que ustedes derivan 5x. Si ustedes derivan 5x, la derivada sería 5. Entonces, si ustedes derivan 5y, la derivada te daría 5. Pero aquí hay que tener cuidado. Como esto es una y, yo tengo que multiplicar esto por y'. ¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia? Si yo derivo 5x, el resultado es 5. Si yo derivo 5y, el resultado es 5 por y'. ¿Por qué? Porque es una y. Siempre que ustedes deriven una y, se multiplica por y'. Entonces acá derivo lo de adentro, derivo 5y, te quedaría 5y'. ¿Sí? Y terminamos de derivar esta parte de alta. Luego aquí tengo un signo menos, ¿ya? Voy a abrir un paréntesis o un corchete porque aquí, si ustedes observan, tengo un producto, tengo una multiplicación y por seno de x, hay una multiplicación ahí. Entonces, como hay una multiplicación de dos funciones, y por seno de x, hay que aplicar lo que es la regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces apliquemos a eso. La derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de y? La derivada de y va a valer 1, porque es como que yo derive x. La derivada de x es 1. Si yo derivo y, la derivada de y también va a valer 1. Pero, como esto es una y, lo multiplico por y'. Esa es la diferencia. Entonces la derivada del primero es 1 por y', porque es una y. Esa es la derivada del primero. La derivada del primero por el segundo, ¿sí? Por el segundo. Luego viene un más, ¿no? Más la primera función, que es y, esa no se le multiplica por y' porque no la estamos derivando. Entonces la derivada del primero la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del seno de x es coseno de x. Y listo. Aquí no van a multiplicar por x', no. Eso solamente se hace cuando es una y. ¿Ok? Listo. Cerramos el corchete porque ya terminamos de derivar. ¿Por qué abrí un corchete? Abrí un corchete porque aquí hay un signo negativo aquí al frente. Por eso. ¿Ya? Luego viene aquí más. Y aquí tengo que derivar 3x por y cuadrado. Miren, otra vez hay una multiplicación. El 3x es la primera función, el y cuadrado es la segunda. Entonces también tengo un producto. Derivo la primera función, si yo derivo 3x, se quedaría 3. Deriva de la primera función por la segunda función, que sería y cuadrado. A eso tengo que sumarle la primera función sin derivar, no hay que derivarla, sería 3x, y lo multiplico por la derivada de la segunda función. ¿Cuánto es la derivada de y cuadrado? La derivada de y cuadrado es 2y. Pero, como es una y, se lo multiplica por y primo.
¿sí? La derivada de y cuadrada es 2y por y primo. Aquí hay un igual, pongo el igual y ahora derivo el 9. Pero el 9 está solito, es un número solito. No está multiplicado por ninguna función, como en los ejercicios anteriores o como aquí. ¿Sí? El 9 está solito, es un número. La derivada de un número, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Ya? Listo. Entonces ahí ya tenemos toda nuestra ecuación derivada. Las derivadas no se las hacen en 2, 3, 4 pasos, no. Ustedes tienen que aprender a hacerle en un solo paso. Y en un solo paso, derivar todo. Y ahora, qué tenemos que hacer ahora? Pues lo que tenemos que hacer es tratar de despejar y'. Entonces ya esto de aquí es ya saber despejar una ecuación prácticamente, saber despejar una variable. Tienen que tratar de despejar aquí la variable y'. Obviamente primero traten de multiplicar signos, apliquen la ley de signos, multipliquen todos los números que tengan que multiplicar. Si hay que sumar algo se lo suma, restar se lo resta. Y traten de despejar lo que no tenga y' de un lado y lo que tenga y' del otro lado. Sí, traten de hacer eso, dejen todo lo que tenga y' de un lado. Esto se queda de este lado, este que tiene y' también se queda de este lado, y el de acá que también tiene y' se queda de este lado. Y todo lo que no tenga y' lo mandan al otro lado, para que se haga más fácil despejar. Y de ahí ya lo que podrían hacer es sacar factor común y'. Sacan factor común y' y todo el restante lo mandan a dividir. Ese es el truquito como que para despejar rápido. ¿Sí? Entonces ya ahí ya queda a práctica de ustedes, ¿no? Que sepan despejar y'. No sé si tienen consulta de alguna derivada de aquí. Confirmen, por favor. Por ejemplo, miren, aquí vamos a ejemplo en este problema. Por ejemplo, este término se quedaría así. Si yo lo arreglo, el 5 iría primero. 5 secante cuadrado. 5 secante cuadrado de 5y por y'. Aquí el signo negativo lo podemos multiplicar para los dos términos. El negativo para el primero sería menos seno de x, por y'. Y este negativo con el más hace menos y por coseno de x. Ya acá te quedaría más 3y cuadrado. Acá sería más 3 por 2, 6. Sería 6x por y por y' igual a 0. Entonces aquí viene lo que yo les decía. Lo que tenga y', déjenlo de este lado izquierdo. Y lo que no tenga y', mándenlo al otro lado derecho. Entonces este término se quedaría aquí 5 secante cuadrado de 5y por y'. Este término tiene y', también se queda aquí menos seno de x por y'. Este no tiene, así que este lo mando al otro lado. Vamos a ponerlo acá, y coseno de x, como está con negativo, pasa al otro lado con positivo. Y este de aquí tampoco se lo dejan porque no tiene y', así que está positivo, pasa al otro lado con negativo, menos 3y cuadrado. Y este término que está aquí también tiene y', así que se queda aquí más 6x por y por y'. ¿Sí? Ya obviamente aquí el igual lo vamos a haciendo más acá. ¿Sí? Y ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que yo puedo hacer es sacar factor común y', saco factor común y', y todo lo que quede en el factor aquí, como va a quedar multiplicando, yo lo puedo mandar directamente al otro lado a dividir. De una, lo mandamos al otro lado a dividir. Entonces, esto queda en la parte de acá arriba, y coseno de x, menos 3y cuadrado, y todo lo que queda acá en el factor común va a quedar en la parte de abajo, porque lo vamos a mandar al otro lado a dividir. Quedaría aquí 5 secante cuadrado de 5y menos seno de x más 6x por y. Recuerden, sacamos factor común y' y todo el restante, como va a quedar multiplicando, puede pasar directamente al otro lado a dividir. Y esta sería la derivada. ¿Ya? Entonces, esa sería la derivada y ahí me pueden pedir
hallar la derivada evaluada en un punto, qué sé yo, en el punto 1,1. Entonces ahí ya lo que les tocaría hacer es evaluar en el punto 1,1 o en el punto 0,1, ya, digámoslo, o en el 0,0. Ya depende del ejercicio, no que les pide evaluar cuál punto. Pero esa es la derivada. Y no se olviden que la derivada, ¿qué cosa es? Es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, ese sería ya el eje de la ecuación del problema número 2. Espero que esté claro. ¿No? Vamos al siguiente ejercicio. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. ¿No? Pueden encender el audio o pueden preguntar en el chat. Entonces, miren lo que nos dicen aquí. Nos dan esa curva, problema número 2 del deber. ¿Sí? Nos dan esta curva, dada la curva C, definida por esta ecuación. Entonces voy a escribir la ecuación acá abajo. La ecuación es A por X y cuadrado menos BX cuadrado por Y igual a 2. Esa es la ecuación. Si ustedes se dan cuenta, es una ecuación implícita. ¿Por qué se la llama implícita? Se la llama implícita porque no está despejada la Y, ¿sí? Pero no necesitan despejarla. Por eso es la técnica de derivación implícita, para que ustedes puedan derivar sin necesidad de andar despejando, ¿ok? Entonces ya con esta técnica ustedes podrían derivar cualquier ecuación, ¿ok? Entonces nos dan esa ecuación y miren lo que me piden. Me piden hallar los valores de A y B, hallar los valores de A y B, tal que, tal que el punto 1, menos 1 pertenezca a la curva. A ver, primero, ¿no? Yo quiero que este punto pertenezca a la curva. Esta es la curva. Esta ecuación que está acá abajo es la curva. Si yo quiero que el punto 1, menos 1 pertenezca a la curva, entonces yo debo ser capaz de este punto poder reemplazarlo en la curva. Esa es la primera condición. Yo quiero que este punto pertenezca a la curva. Entonces, si este punto pertenece a la curva, entonces este punto se lo puede reemplazar en la ecuación de la curva. Entonces, si yo lo reemplazo, quedaría así. A por X, que vale 1, por Y al cuadrado, que sería menos 1 al cuadrado, menos b por x cuadrado, que sería b por 1 al cuadrado, y por y, que y vale menos 1, igual a 2. Entonces, ¿por qué yo puedo reemplazar el punto en la ecuación? Porque yo necesito que el punto pertenezca a la curva. Eso es lo que me dice el problema. Hallar los valores de A y B tal que el punto pertenezca a la curva. Entonces, aquí me va a quedar una pequeña ecuación. Sería A menos, sería más, porque menos y menos hace más B igual a 2. Entonces, miren, aquí tenemos una primera ecuación. ¿Ya? Entonces, con esa ecuación nosotros garantizamos que ese punto 1, menos 1 pertenezca a la curva, ¿ya? ¿Y cuál es la otra condición que me dice el problema? Me dice, y que la pendiente de la recta tangente en este punto sea 1. Y que la pendiente de la recta tangente, ¿qué cosa es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente es la derivada, ¿sí? La pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces yo necesito que la derivada en ese punto, ¿en cuál punto? En este de aquí. La derivada en ese punto sea igual a 1. Entonces yo necesito que la derivada valga 1. ¿Ya? La derivada en este punto valga 1. Ya, pues entonces lo que tenemos que hacer es derivar esta ecuación. Derivar esa ecuación, encontrar y', y y' debe valer 1. ¿Sí? Entonces vamos derivando esto, miren. Aquí tenemos a por x por y cuadrado. El valor de a y el valor de b son constantes, pues no, son números. Entonces aquí tenemos la primera función y la segunda función. Tenemos que aplicar regla del producto. ¿Ok? Entonces, derivo la primera función, derivo a por x, la derivada valdría a, derivada del primero por el segundo, que sería y cuadrado, más la primera función, que sería ax, por la derivada del segundo. La derivada de y cuadrado, ya le hemos visto que vale 2y por y'. ¿Sí? ¿Por qué y'? Porque estamos derivando una y. Y cada vez que ustedes deriven una y, se multiplica por y'. ¿Ok? Luego aquí viene un signo menos. Cuando hay un signo menos, preferible pongan un paréntesis por el cambio de signo, ¿no? Por el cambio del signo. Si hay un signo más, no importa, ahí no necesitan poner paréntesis. Pero cuando hay un signo menos, es preferible poner un paréntesis por el cambio de signo que vamos a tener. Entonces, nuevamente aquí tengo una función que es bx cuadrado y tengo otra función que es la y. Entonces, derivo la primera función. La derivada de bx cuadrado
la b se mantiene como una constante y solo derivo x cuadrado. La derivada de x cuadrado vale 2x. Ya está ahí. La derivada de la segunda es y. Luego le sumo la primera función, que sería bx cuadrado, y derivo la y. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo vale ¿cuánto? Vale 1, ¿sí? Pero como es una y, se multiplica por y'. Eso es lo que tienen que tener ahí cuidado, ¿no? La derivada de y vale 1, pero como es una y, se multiplica por y'. Y acá dice, y esto es igual a 2, pero tenemos que derivar este 2. ¿Cuánto es la derivada de 2? Es 0, ¿ya? La derivada de cualquier número es 0. Y listo, miren, ahí tenemos esa ecuación que ustedes observan ahí. Tenemos esa ecuación, ya está derivado todo, ahí tenemos a y', si ustedes desean pueden despejar y', si no, pues no es necesario, no es necesario hacerlo porque ya me dicen cuánto vale y', acá arriba me dicen que y' vale 1, ¿sí? Y la derivada vale 1 en ese punto. La derivada vale 1 en el punto 1, menos 1. Es decir, que cuando la x valga 1 y la y valga menos 1, entonces y' vale 1. ¿Sí? En el punto 1 menos 1, y' vale 1. Entonces podemos reemplazar estos tres valores en nuestra ecuación. Aquí nos quedaría a por y cuadrado, la y vale menos 'uno al cuadrado, más a por x vale 1, por 2, por y, la y vale menos 1, y por y', y' vale ¿cuánto? Vale 1. ¿Sí? Luego aquí tenemos menos por esto sería menos 2b por x, la x vale 1, por y, que vale menos 1, y menos por más se hace menos. Aquí tenemos b, x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, por 1, y por y', que también vale 1, igual a 0. Ok, entonces miren, nos queda esa ecuación. Ya hemos reemplazado el punto, que es 1 menos 1, y también hemos reemplazado y'. Entonces no es necesario despejar y' en este caso, porque ya me dicen cuánto vale y'. ¿Sí? Y' vale 1. Entonces aquí te quedaría a, acá te quedaría menos por más menos, aquí se haría 2a menos 2a, acá se hace más 2b, y acá se hace menos b, igual a 0. Ok, entonces aquí te quedaría menos a, acá te quedaría más b, igual a 0. Y aquí tenemos otra ecuación, ¿sí? Otra ecuación. Y ya entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, se puede resolver el sistema. La primera ecuación es a más b igual 2, la segunda ecuación es menos a más b igual 0. Ya con eso podemos resolver el sistema de ecuaciones como ustedes deseen, por despeje, por sumar o restar ecuaciones, como ustedes deseen. Entonces yo puedo sumar estas dos ecuaciones. A menos a se hace 0, b más b se hace más 2b, y 2 más 0 se hace 2. Entonces aquí te quedaría 2b igual 2, sería b igual 1. Ya tengo el valor de b, b vale 1. Y acá reemplazo el valor de acá arriba o acá donde ustedes quieran. Reemplazo el valor de la A. Entonces, menos a más b, pero la b vale 1, es igual a 0. Y entonces te queda que la a es igual a 1. ¿Sí? Y listo. Esa sería la solución de ese problema. No sé si tienen alguna consulta. Confirmen, confirmen. Si está claro, confirmen por chat. Si está claro o no.
Bueno, muy bien. Vamos haciendo el problema 3, ¿ok? Vamos a ver qué dice el siguiente ejercicio. Ya bueno, en este problema no me dan una ecuación implícita, sino que me dan esta ecuación que está aquí, miren. La ecuación es y igual a x cuadrado sobre 2 más x más uno. Una ecuación explícita, ¿no? ¿Por qué? Porque está despejada la y, ¿ya? Entonces esta es la ecuación que me dan. Recuerden que y es lo mismo que f de x y por lo tanto y' va a ser lo mismo que f' de x, ¿sí? Es lo mismo. Entonces en este caso, ¿qué te piden? Te piden hallar el valor de a para que se cumpla esta ecuación que está aquí. Debe cumplirse esa ecuación. ¿Cuál es la ecuación que te dan? Es esta de aquí, 2y por y' por y2', 2y por y2' menos y' al cuadrado igual a 0. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer que se cumpla esa ecuación. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta ecuación yo tengo que reemplazar la y, que ya la tengo, aquí está, y tengo que reemplazar y'. Entonces tenemos que hallar y', tenemos que derivar para poder obtener y', y también tengo que reemplazar y2'. O sea, tengo que hallar la segunda derivada, ¿sí? Para poder reemplazarla aquí y resolver esta ecuación. Entonces, pongamos esto acá. Y es igual a x cuadrado sobre 2 más x más 1. ¿Ok? Vamos derivando esta ecuación de aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo y, entonces acá abajo voy a poner y' porque voy a derivar, ¿sí? Entonces, derivemos esta primera parte. Si yo derivo x cuadrado sobre 2, la derivada sería este 2 que está acá abajo, se lo puede dejar aquí como un medio, ¿sí? Y solo tengo que derivar el x cuadrado. La derivada de x cuadrado vale 2x, ¿ya? Luego viene más, derivo la x, la derivada de x vale 1, luego viene más, derivo el 1, la derivada de 1 vale 0, ¿ok? Entonces aquí me va a quedar que y' va a ser igual a, aquí se simplifica, miren, te quedaría solamente x más 1. Esa sería y', ¿ya? Esa sería y'. Ahora, si yo quiero hallar y2', tengo que volver a derivar esto. Esta es la primera derivada. Si yo quiero volver a derivar, obtendría la segunda derivada, y2'. Entonces la segunda derivada sería igual a ¿cuánto? Derivo la x, vale 1, más, derivo el 1, vale 0. Entonces ahí te queda que y2' es igual a 1. Y ahí tenemos la segunda derivada. Y esos datos son los que vamos a reemplazar acá en la ecuación, pues, ¿no? Entonces, a ver, reemplacemos. Aquí tengo 2 por y. La y, ¿cuánto vale? La y vale todo esto. X cuadrado sobre 2 más x más 1 multiplicado por y2'. ¿Y2', ¿quién es? Es 1. Luego dice menos y' al cuadrado. Y' es x más 1, entonces sería x más 1 al cuadrado. Y eso igual a 0. ¿Y dónde está el valor de a? Ah, ya, igual a dicen, perdón. Aquí dice igual a, no dice igual a 0. Estaba viendo mal. Aquí dice igual a. ¿Sí? Entonces acá va igual a. ¿Ok? No dice igual a 0. No, nadie me dijo nada, entonces ya. Dice igual a A. Porque eso es lo que tenemos que encontrar, el valor de A. Ya miren, aquí tenemos que tratar de simplificar todo esto y ahí poder encontrar cuánto vale el valor de A, ¿no? Entonces, este 2 multiplica los tres términos. El 2 multiplicado por el primero sería x cuadrado nada más. El 2 multiplicado por el segundo sería más 2x. El 2 multiplicado por el tercero sería más 2. Y este uno, bueno, está de más, ¿no? Porque es una multiplicación por uno. Luego aquí viene menos y x más uno al cuadrado. ¿Cómo se resuelve x más uno al cuadrado? Sería el primero al cuadrado, que sería x cuadrado, más, más el duplo del primero por el segundo sería más 2x, pero por este menos sería menos 2x, y más el segundo al cuadrado sería uno al cuadrado, pero con este signo menos sería menos uno, menos uno al cuadrado que sería menos uno, ¿sí? Y es igual al valor de A.
Entonces ahí podemos ver que se simplifica el x cuadrado con el x cuadrado, el 2x con el 2x, y 2 con 2 menos uno sería uno, ¿no? Entonces el valor de a es igual a uno. Y listo, esa sería la solución de ese ejercicio. ¿Alguna consulta? Miren, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que está aquí, esta ecuación contiene derivadas, ¿no? O sea, es una ecuación que no solamente está la x y la y, sino que aparte de la y, también está la derivada y' y la segunda derivada y2'. Entonces, como en esta ecuación está la derivada, esto tiene un nombre, se llama una ecuación diferencial. ¿Ya? Eso se llama una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas, que puede ser la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Ya, pero esas ecuaciones ustedes no van a resolverlas en esta materia porque hay una materia específica que se llama ecuaciones diferenciales, que ahí donde se ve cómo se resuelven estas ecuaciones, ¿no? Lo único que estamos haciendo nosotros es como quien dice comprobar la respuesta. Aquí ya me están dando la respuesta es y igual a x cuadrado sobre 2 más x más 1. Entonces esta respuesta la estamos reemplazando en la ecuación y comprobando si se cumple o no, digámosle así, ¿no? Si vale o no esa ecuación. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, a ver, miren, aquí vamos a ver un nuevo tipo de derivación, que se llama derivación logarítmica, ¿ya? ¿Cuándo vamos a aplicar este tipo de derivación? Esto de aquí lo vamos a aplicar cuando ustedes observen algo como esto, y igual, y ustedes van a tener una función f elevada a otra función g. Si ustedes tienen una función elevada a otra función, entonces ahí van a aplicar lo que es derivación logarítmica. ¿Cuál es el propósito de derivación logarítmica? El propósito es poder bajar esa función que está en la parte de arriba, ya, bajarla, porque a ver, no vamos a aplicar esto, cuidado, miren, si ustedes se acuerdan que ustedes tenían que la derivada de x a la n era igual a n por x a la n menos uno, ¿sí? Ok, o sea, si tú tenías la derivada de x al cubo, tú querías derivar x al cubo, la derivada era 3x al cuadrado, ¿ya? Porque esta exponente de acá arriba era un número el exponente. Pero ahora, si yo tengo, por ejemplo, seno de x elevado al coseno de x, ya no voy pues a bajar el coseno de x y poner por seno de x elevado al coseno de x menos uno. Ya no voy a hacer eso, ya eso estaría recontra mal, ¿sí? Eso no se hace. Entonces, esta fórmula de acá arriba solamente vale cuando el exponente es un número, más no cuando el exponente es una función, ¿sí? Como en el caso que estoy viendo en este momento. En el caso que estoy viendo aquí, dice y igual a logaritmo, que es una función,
elevada a otra función, que es la función x, ¿sí? No es un número, ¿ya? Entonces aquí es donde tenemos que aplicar derivación logarítmica, cuando ustedes tengan una función elevada a otra función. ¿Y qué es derivación logarítmica? Bueno, lo primero que se hace es aplicar logaritmo natural de ambos lados. Eso es lo primero que se hace, aplicar logaritmo natural de este lado y también aplicar logaritmo natural del otro lado. Ya, eso es lo primero que se hace. Recuerden cuál es el propósito. El propósito es poder bajar esta función. Entonces, en este momento, usando lo que son propiedades del logaritmo, este exponente de acá yo lo puedo poner al frente del logaritmo. Entonces, aquí te quedaría logaritmo de y es igual a x por logaritmo natural del logaritmo natural de x. ¿Sí? Recuerden que es una propiedad, ¿no? Lo que está como exponente en el argumento de un logaritmo, se lo pueden poner acá al frente multiplicando logaritmos, ¿no? Entonces, miren, eso es aplicar derivación logarítmica, nada más que eso. Nosotros todavía no hemos derivado nada. Lo único que hemos hecho es aplicar logaritmo natural de ambos lados eh, para poder bajar esa función. Eso es lo primero. Aplican logaritmo de ambos lados para poder bajar esa función. Y en el momento en el que ustedes ya bajan esa función, como lo hice aquí, ahora sí lo que vamos a hacer es derivar. ¿Derivar de qué forma? Derivar implícitamente. Derivación implícita. ¿Ya? Entonces, prácticamente derivación logarítmica solamente es un artificio, que es aplicar logaritmo natural de ambos lados para poder bajar la función. Nada más que eso. ¿Sí? Una vez que yo bajo la función, lo que tengo que hacer es aplicar derivación implícita. Entonces, ¿cómo yo derivo logaritmo de y? A ver, ¿quién me dice? A ver, participen. ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la derivada de logaritmo de y? Logaritmo natural de y. Vamos. Vamos, vamos. ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la derivada de logaritmo de y? Disculpen que hable un poquito despacito, es que no puedo hablar muy fuerte ahorita. Vamos, participen. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de y? Perfecto, muy bien, muy bien. Uno sobre y por y prima, correcto, porque la derivada del logaritmo de y es como que fuera el logaritmo de x. La derivada del logaritmo de x es uno sobre x, pero ahora como es logaritmo de y, sería uno sobre y. Pero como es una y, se multiplica por y prima. Uno sobre y por y prima, perfecto. Y eso va a ser igual, y ahora debo derivar lo que está acá. Entonces, cuando yo quiero derivar lo que está acá, tengo que tener cuidado. Primero, ¿por qué? Porque hay un producto. Aquí está el producto. Logaritmo por todo este otro logaritmo. Entonces, y en cambio con el logaritmo de acá, con el que voy a encerrar ahorita, con este, tengo que tener cuidado porque aquí hay una composición, ¿sí? Entonces, derivo la primera. Derivar la primera es uno. Derivar la primera por la segunda, que sería logaritmo del logaritmo natural de x. Y a derivar la primera por la segunda más la primera función que es x. Y ahora sí, por la derivada de la segunda. Cuando yo quiero derivar la segunda, tengo que tener cuidado porque hay que aplicarle la cadena. Primero se deriva la función de acá afuera, derivo este logaritmo, sería uno sobre lo que está dentro, uno sobre logaritmo de x. Y luego lo multiplico por la derivada de lo que está dentro. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de x? Es uno sobre x. Y listo, ya está todo derivado. Ahora sí simplifico lo que se pueda simplificar y despejo lo que me piden, que es y', ¿no? Siempre me van a pedir allá el y'. Entonces, si yo quiero despejar y', simplemente mando esta y a multiplicar al otro lado, a todo, ¿no? Mando a multiplicar a todo. Aquí sería logaritmo natural del logaritmo natural de x, ¿ok? ¿Sí?
esta x con la de acá se eliminan y solo te queda más uno sobre x. Perdón, uno sobre logaritmo natural de x. ¿Ya? Cierro. Y ahora, si ustedes desean esta y, la pueden reemplazar por quién, por lo que te da el problema. Porque acá te da el problema la y. La y vale logaritmo elevado a la x. Entonces ahí te quedaría algo como esto. Y igual perdón, y prima igual a y, pero la y vale logaritmo de x elevado a la x, multiplicado por todo lo que está acá, logaritmo natural de logaritmo natural de x más uno sobre logaritmo natural de x. Y listo. Ahí está nuestra derivada. ¿Tienen alguna consulta? Confirmen. Ya, miren, aquí nuevamente, ¿no? Eh, lo que me piden hallar es la derivada. Siempre van a pedir hallar y prima, ¿no? Entonces, si ustedes observan esa ecuación que les dan, tiene la forma de una función elevada a otra función. Y entonces, en este caso es que ustedes tienen que aplicar derivación logarítmica. Se le dice derivación logarítmica, pero no es nada más que aplicar logaritmo natural de ambos lados. Primero, no estamos derivando. Primero aplicamos logaritmo natural de ambos lados. ¿Para qué? Para poder bajar esta función de aquí. No es que estamos derivando, no estamos derivando. Solo estamos aplicando ese artificio de aplicar logaritmo natural de ambos lados para poder bajar esta función, nada más. Entonces de este lado te quedaría logaritmo natural de y ahora sí de este lado este logaritmo de x baja. Y acá te quedaría eh, logaritmo de x multiplicado por logaritmo natural de x. ¿Sí? Y listo. Ahí ya tenemos bajada esa función. Entonces, en el momento en el que yo bajo esa función, ahora sí derivo. ¿Derivo de qué forma? Derivo de forma implícita. ¿Por qué derivo de forma implícita? Porque si se dan cuenta, la y no está despejada. La letra y no está despejada. Por eso se aplica derivación implícita. Ya, entonces derivo de este lado izquierdo, la derivada del logaritmo de y, ya sabemos que es uno sobre y por y prima, y eso va a ser igual. Y ahora, para derivarlo de acá, tenemos que aplicar regla del producto, porque es derivada del logaritmo de x por logaritmo natural de x. Ya, entonces, derivo la primera función. Miren, aquí tienen que saber sellar la derivada del logaritmo de x, ¿no? Logaritmo de cualquier base. Derivada del logaritmo de x vale uno sobre x por logaritmo natural de la base. La base en este caso es 10. ¿Ya? Uno sobre x por logaritmo natural de la base, que la base es 10.
Deriva el primero por el segundo, que es logaritmo de x, más el primero, que es logaritmo de x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería 1/x. Y listo. Ahí ya tenemos derivado todo. Y ya solo tocaría despejar y', ¿sí? Igual que el problema anterior, ¿no? Ahí ya tienen que despejar y'. Ahí se lo dejo ya para que ustedes lo terminen, ¿no? Ese sería el problema literal B, ¿no? Espero que esté claro esto de aquí. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, chicos. Pueden hacer. A ver, el literal C, ¿qué dice? Dice X más Y elevada a la y eso es igual a X más Y. O sea, miren esa ecuación, ¿no? Esa ecuación tiene un nombre. Tiene un nombre. Si ustedes se dan cuenta, es una ecuación implícita. Una ecuación implícita porque la letra Y no está despejada. Pero, como yo puedo observar aquí, tengo X más Y elevada a la X. Entonces aquí se aplica el concepto, pues, ¿no? De tener una función elevada a otra función. Todo esto es una función elevada a otra función. Entonces ahí tenemos que hacer lo mismo, porque tengo ese concepto de una función elevada a otra función. Entonces aplico el logaritmo natural de ambos lados. Aplico el logaritmo natural de este lado, logaritmo natural de X más Y elevada a la y eso va a ser igual. Y también aplico el logaritmo natural de este otro lado, logaritmo natural de X más Y. ¿Sí? Ese es el artificio, nada más, no es nada del otro mundo. Ahora, esta Y la puedo bajar. Por propiedades de logaritmo, esta Y la puedo bajar. Se quedaría Y por logaritmo natural de X más Y es igual a logaritmo natural de X más Y. ¿Sí? Este, así es, a ver, Y, logaritmo natural de X más Y, igual al logaritmo natural de X más Y. Así es, muy bien. Entonces, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, esto se puede simplificar, o sea, el logaritmo de X más Y lo podemos simplificar antes de derivar. Ni siquiera tenemos que derivar todavía. Antes de derivar podemos eliminar esto y esto. Y nos quedaría Y igual 1. Y igual 1. ¿Sí? Y esta es la ecuación que tenemos que derivar, y igual 1. Entonces derivo y, te quedaría y', derivo el 1 y te queda 0. Y ese sería el resultado. Y' igual a 0. ¿Ya? En este caso salió un poquito más sencillo porque se eliminó el logaritmo de X más Y, pues, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Sí está claro? Confirmen. Vamos, confirmen los demás, confirmen los demás.
Ya, a ver, muy bien. A ver, sigamos, sigamos. Literal de, miren, dice y igual a tangente elevado al coseno. Si ven, tiene esa forma. Ustedes tienen que fijarse que tenga esa forma. Una función elevada a otra función. Y entonces ahí es donde se aplica logaritmo natural de ambos lados. El logaritmo de y va a ser igual al logaritmo natural de la tangente de x elevado al coseno de x. ¿Ok? ¿Para qué hago eso? Para poder esta función bajarla acá como por propiedades del logaritmo, pues no. Entonces aquí te quedaría el logaritmo natural de y, va a ser igual, y esta función baja coseno de x por logaritmo natural de la tangente de x. Tengan cuidado también poner bien los paréntesis de los argumentos de cada función, ¿no? O sea, ustedes van a poner coseno de x y por acá logaritmo de qué sé yo, logaritmo de x, luego no saben ni siquiera qué está escrito aquí. Van a pensar que el coseno está solito y la x aparte, entonces recuerden que este tipo de funciones tienen argumentos, pues, ¿no? El coseno tiene un argumento que es x o lo que sea que vaya aquí adentro. Igual el logaritmo, pues, ¿no? Entonces, tienen que escribir bien con todo y paréntesis. Y entonces, muy bien. No sé por qué se me está rayando la pantalla, pero bueno. Muy bien, entonces ya bajé esta función coseno. ¿Y para qué la bajo? Para poder derivar, ya, derivar implícitamente. Entonces, en este momento derivamos, derivo el logaritmo, es 1 sobre y por y prima, y eso va a ser igual. Y cuando yo quiero derivarlo de acá, tengo que tener cuidado porque aquí hay un producto, y aparte de un producto, aquí hay que aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, derivo el coseno, derivada del coseno es menos seno de x, derivada del primero, por el segundo sin derivar. El segundo es logaritmo de la tangente de x. Ahí está, derivada del primero por el segundo. Más la primera función sin derivar, que es coseno de x, ¿sí? Coseno de x, y ahora por la derivada del segundo. Cuando yo quiero derivar el segundo, me detengo un ratito y pienso bien, ¿no? Aquí hay una composición, primero se deriva la función de afuera. Derivo el logaritmo, es 1 sobre lo que está dentro. 1 sobre la tangente de x, ¿sí? 1 sobre lo que está dentro. Y eso lo multiplico por la derivada de lo de adentro, porque es regla de la cadena. La derivada de lo de adentro sería secante cuadrado de x, ya deben saberse las derivadas. La derivada de la tangente es secante cuadrado, ¿no? Y listo, ahí está todo derivado. Si ven que cuando uno deriva, debe hacerlo en un solo paso, ¿sí? Uno cuando deriva debe hacerlo en un solo paso. Lo que está acá arriba no es derivar, es simplemente un artificio que hemos aplicado. Pero cuando yo derivo, esta es la derivada, ¿sí? Entonces en este momento ya despejan y', este y' lo despejan mandando esta y a multiplicar al otro lado, ¿sí? Y la y la reemplazan por lo que está acá arriba, pues, ¿no? Arriba tenemos y. Ahí tendrían ya que despejar y'. Lo estoy dando así para poder avanzar y tratar de terminar todo el deber ya para que tengan el deber el resuelto de una vez, pues, ¿no? Listo, chicos, ahí quedaría ese deber ya, perdón, ese ejercicio literal de, ¿no? Ya está derivado. Lo importante es aprender a derivar, ya despejar. Bueno, ya deben saber despejar, pues, chicos. Traten de entender esa partecita, pues, ¿no? Muy bien, entonces vámonos al siguiente problema. El último ejercicio de este tema 4. Voy a copiarlo para poder ver bien. Aquí dice y igual, hay una raíz. Aquí dice x menos 1, sí, x menos 1 por x menos 2. Todo eso dividido para x menos 3 por x menos 4. Perfecto. Miren, ustedes cuando realizan una derivada, antes de derivar, ustedes pueden arreglar un poquito la ecuación. Pueden arreglar un poquito la ecuación para que se les haga más fácil derivar. ¿Sí? Antes de derivar, ustedes pueden arreglar un poquito la ecuación para que se les haga más fácil derivar. Por ejemplo, yo esta raíz cuadrada la puedo eliminar elevando al cuadrado de ambos lados. Yo elevo al cuadrado de ambos lados, de este lado te va a quedar y al cuadrado, y de este otro lado te va a quedar x menos 1 por x menos 2 dividido para x menos 3 por x menos 4. ¿Sí? Muy bien, entonces, y así elimino la raíz cuadrada, porque recuerden que derivar una raíz es a veces un poquito complicado, pues, ¿no? Pero de esa manera yo elimino la raíz cuadrada. Ahora,
esta ecuación no cumple con lo que yo les mencioné de una función elevada a otra función, no cumple con esto. Pero, sin embargo, a pesar de que no cumple, nosotros podemos aplicar esa misma técnica para poder hacer el problema más sencillo. Por ejemplo, yo voy a aplicar aquí, este es como una sección, ¿no? Una sección donde también puedo aplicar logaritmo natural de ambos lados, pero es para que el ejercicio se vuelva más sencillo de derivar. Por ejemplo, aplico logaritmo natural de este lado, logaritmo natural de y cuadrado, y aplico también logaritmo natural de este otro lado. Logaritmo natural de todo esto, x menos 1 por x menos 2 sobre x menos 3 por x menos 4. Todavía no he derivado nada, miren. Eso es lo que quiero que quede claro. Todavía no he derivado nada. Solo estoy aplicando artificios como elevar al cuadrado, aplicar logaritmo natural de ambos lados. Estoy aplicando artificios para poder simplificar un poquito esta expresión y que cuando yo la derive se me haga más rápida derivar. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este 2 de aquí, usando propiedades de logaritmo, este 2 lo puedo mandar acá al frente. Al mandarlo acá al frente sería 2 por logaritmo de y. Va a ser igual, ¿sí? Y ahora aquí, miren, puedo aplicar propiedades del logaritmo. Recuerden que el logaritmo natural de a sobre b es igual al logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Propiedades del logaritmo. Logaritmo de una división es igual a la resta del logaritmo de los argumentos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos logaritmo de una división. Entonces yo puedo poner logaritmo de x menos 1 por x menos 2 menos logaritmo de x menos 3 por x menos 4. ¿Sí? Ahí está. El logaritmo de una división se convierte en la resta del logaritmo de los argumentos. Logaritmo del numerador y logaritmo del denominador. ¿Sí? Ahora, recuerden también que el logaritmo de un producto, el logaritmo de a por b, se convierte en el logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces, si ustedes tienen el logaritmo de un producto, eso es igual a la suma de los logaritmos de los argumentos, de los factores de los argumentos. Como lo que está aquí, miren, logaritmo de x menos 1 por x menos 2 y acá también logaritmo de x menos 3 por x menos 4. Entonces podemos seguir arreglando. Todavía no estoy derivando nada, solo estoy ordenando un poquito esto. Entonces aquí tengo 2 logaritmo de y, va a ser igual, y aquí aplico regla del producto. Logaritmo de x menos 1 más logaritmo de x menos 2. ¿Sí ven? Logaritmo del producto se convierte en la suma de logaritmos. Aquí hay un signo negativo, entonces también tengo logaritmo de un producto, sería el logaritmo de x menos 3, más, pero con el menos de acá sería menos logaritmo de x menos 4. Y listo. Ahora sí, esta ecuación, a pesar de que es más grande, esta ecuación es más fácil derivar. Es más fácil derivar. ¿Sí? Porque, a ver, si yo derivo 2 logaritmos de y, el resultado te daría 2, que es una constante, la constante se queda. Derivo el logaritmo de y, es 1 sobre y por y'. ¿Sí? Y eso va a ser igual. Y miren, aquí ya puedo derivar esto. Derivo logaritmo de x menos 1 es 1 sobre x menos 1. Claro, puedo aplicar regla de la cadena. Si yo aplico regla de la cadena acá adentro, ustedes se van a dar cuenta que el resultado es 1. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 1 es 0. Entonces te quedaría 1. Más, eh, si yo derivo logaritmo de x menos 2, sería 1 sobre x menos 2. Y lo mismo, aplicando regla de la cadena, te quedaría multiplicado por 1. Por la derivada de lo de adentro, que es 1. Luego viene menos, derivo el logaritmo de x menos 3 sería 1 sobre x menos 3. Y lo mismo, si yo aplico regla de la cadena, sería multiplicado por lo de adentro, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro vale 1. Menos, derivo el logaritmo de x menos 4 sería 1 sobre x menos 4. Y lo multiplico por la derivada de lo de adentro, que vale 1 nuevamente. Y listo, miren, ahí ya nosotros podemos despejar y'. Podemos despejar y', mandando esta y al otro lado a multiplicar y mandando el 2 al otro lado a dividir, ¿no? Ahí te quedaría ya que y' va a ser igual a y medios multiplicado por todo lo que está acá. 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 2 menos 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x menos 4. Y ese sería y', ¿no? Y esta y
¿Por quién la cambio? Esta y la puedo cambiar por todo lo que está acá. Esa y de ahí. Sí, lo puedo cambiar por esto de acá. ¿Ok? Entonces espero que esté claro hasta ahí, chicos. Entonces si tienen alguna consulta. ¿Les quedó claro ese problema? Confirmen, por favor. Bueno, problema número 5. Si ustedes se dan cuenta, aquí me dan una función f. La función f es arcoseno de x. Recuerden, ¿no? Recuerden que f de x es lo mismo que y. ¿Sí? Así que nosotros podemos escribir aquí y igual a arcoseno de x, ¿no? Esa es nuestra función. ¿Sí? Lo que me piden prácticamente es demostrar, verificar que la derivada es esta. Verificar que la derivada es igual a 1/la raíz de 1 menos x². Es una demostración prácticamente. O sea, esta derivada ustedes se la deben saber de memoria. La derivada del arcoseno de x es igual a 1/raíz de 1 menos x². Es una derivada que tienen que sabérsela de memoria. ¿Sí? Así como se aprendieron la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces, esta es otra derivada que tienen que aprenderse de memoria. La derivada del arcoseno de x es igual a 1/la raíz de 1 menos x². Ya, entonces, es otra derivada que tienen que aprenderse de memoria. Pero en este caso te piden que la demuestres, que demuestres de dónde sale esto. Entonces, nosotros podemos, a ver aquí, tengo y igual al coseno de x. ¿Sí? eh, Vamos aplicando seno de ambos lados, apliquemos seno de ambos lados, tenemos aquí seno de y va a ser igual a seno del arc seno de x. ¿Para qué hice esto? Para poder eliminar esta función inversa. Recuerden que la función arcoseno se elimina con la función seno. Entonces aquí te quedaría seno de y va a ser igual a x. ¿Ya? Me queda esta ecuación de aquí. Ok, entonces a ver, vamos derivando esta ecuación de aquí. Derivemos esta ecuación de aquí de forma implícita. Si yo derivo seno de y, el resultado te quedaría coseno de y. Pero como es una y, lo multiplico por y prima, ¿sí? Y de este otro lado, si yo derivo la x, el resultado sería 1. Entonces, miren, aquí yo ya puedo despejar y prima, y y prima sería igual a 1 sobre coseno de y. 1 sobre coseno de y. Llegué al resultado de acá, pues no he llegado a este resultado. Recuerden que yo quería llegar al resultado de que y prima sea igual a e. No he llegado a eso porque aquí dice que y' es igual a 1 sobre coseno de y, que es lo mismo que tener y' igual a secante de y. 1 sobre coseno de y es lo mismo que secante de y. Entonces no he llegado a lo de acá. Me hace falta hacer algo más. Entonces miren lo que vamos a hacer con lo de acá. Aquí en esta parte, yo tengo que seno de y es igual a x, ¿sí? Esta x es como que fuera x sobre 1, ¿sí? Si yo estoy aquí, lo grafico en un triángulo rectángulo,
Por eso es una demostración donde el ángulo, miren quién es el ángulo, aquí está el ángulo es Y, ¿sí? Entonces yo en este triángulo, si yo grafico seno de Y, el seno es lado opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, si yo en este triángulo le aplico seno de Y sería el lado opuesto, si ustedes se dan cuenta, es X, dividido para la hipotenusa, que es 1, ¿ya? X sobre 1, ¿sí ven? Aplicando Pitágoras, puedo encontrar este lado de acá. Este lado sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos este otro cateto al cuadrado. Y ahí tenemos este triángulo. ¿Para qué me sirve este triángulo? Bueno, con este triángulo yo puedo calcular la secante de Y. La secante de Y. Secante aquí es igual, es a lo contrario del coseno, ¿no? La secante es igual a la hipotenusa sobre lado adyacente. ¿Y para qué voy a hacer esto? Para poder reemplazarlo acá. Porque acá tengo secante de Y, ¿ven? Entonces, la secante de Y la vamos a reemplazar acá. Entonces ahí nos quedaría que Y' va a ser igual a secante de Y, pero la secante de Y la saco de este triángulo, que sería hipotenusa, que vale 1, sobre lado adyacente. El adyacente sería el de acá. Raíz de 1 menos X al cuadrado. Y ahí estaría ya demostrado que la derivada de la función arcoseno de X es 1 sobre la raíz de 1 menos X cuadrado. Y listo, esa sería la demostración, pues, ¿no? Ya, muy bien, a ver. Este de aquí es otro tema. Otro tema se llama derivación paramétrica. Muy bien, derivación paramétrica. Bueno, voy a explicar un ejercicio y ya mañana hacemos los otros dos y continuamos con el deber. Pero es fácil esto de aquí, derivación paramétrica. Eh, ¿Por qué se le llama derivación paramétrica? Porque bueno, nosotros vamos a tener una ecuación que tiene esta forma. Una curva C, donde la X va a ser una función que depende de la variable T y la Y va a ser otra función que también depende de la variable T, ¿sí? Como lo que ustedes observan aquí. Miren, aquí te dan una ecuación X, por ejemplo, literal A, te dicen que la X va a ser igual a T cuadrado menos 2T, solo que te la han escrita de forma horizontal. Y la Y te dicen que es igual a T al cubo menos 12T, ¿sí? Entonces te lo podemos poner aquí entre una llave y ya tenemos lo que es una ecuación paramétrica, ¿sí? ¿Qué te piden hallar? Te van a pedir, a ver, en este problema determina las coordenadas de los puntos en donde la recta tangente es vertical o horizontal. Bueno, esto lo vamos a hacer el día de mañana, pero primero vamos a ver cómo se encuentra Y', ¿sí? Entonces, ¿cómo encontraríamos Y'? Que es lo mismo que dy sobre dx, ¿sí? Es lo mismo que dy sobre dx. Eh, Miren, facilito. Les voy a explicar de la forma fácil. Nosotros teníamos esto, y igual a, digamos x al cubo. Si yo tenía y igual a x al cubo, yo simplemente derivaba de ambos lados. Y' va a ser igual a 3x cuadrado.
Ya, ¿y qué es lo que me pedían encontrar? dy sobre dx, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder encontrar dy sobre dx, miren lo que dice aquí, ¿no? Dice que la y yo tengo que tenerla en función de la variable x, pero eso no sucede aquí porque en este problema nosotros tenemos a la y en función de la variable t, ¿ok? Y miren acá también, ¿no? La x también la tengo en función de la variable t. Entonces no puedo encontrar directamente esto de y sobre de x, no lo puedo encontrar directamente, porque yo la y no la tengo en función de la x, la y la tengo en función de la t. Entonces esto no se puede encontrar así directamente. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es aplicar un artificio y nosotros vamos a dividir tanto el numerador como el denominador, lo vamos a dividir para dt, ¿ya? Y de esa manera, aquí arriba te queda dy sobre dt y acá abajo te queda dx sobre dt. Y esto sí lo podemos encontrar, porque aquí dice dy sobre dt. ¿Qué significa dy sobre dt? Significa que la y debe estar en función de t para poder derivarla. Y eso sí tengo aquí. Y acá abajo dice dx sobre dt. ¿Qué quiere decir dx sobre dt? Quiere decir que la x ya no es una variable, la x es una función. Y la función x debe estar en términos de la t. Y eso sí es verdad acá también, la x está en términos de la t, ¿sí ven? Entonces, así es como se encuentra y' en una ecuación paramétrica. Se pone de y sobre dt y se pone de x sobre dt. ¿Ok? Esta partecita de aquí, esta partecita de aquí, ustedes siempre tienen que escribirla, porque esto de aquí vale un punto. Si ustedes no ponen esto, no les van a hacer valer su derivada. Esta partecita siempre tienen que escribirla. ¿Ya? Entonces, pero ahora, la forma rápida, ¿cómo se deriva? Pues arriba en el numerador, derivas la y abajo en el denominador derivas la x. Nada más. No es regla de la división, cuidado, no es regla de la división. Simplemente arriba, miren, arriba dice de y, entonces arriba derivas y. Si tú derivas esta y te quedaría 3t al cuadrado menos 2 más 2 perdón, más 2. No, menos 2 está bien. No, menos 12 menos 12 menos 12. Ya, entonces, si ustedes derivan t al cubo, te quedaría 3t cuadrado. Si derivan menos 12t, te quedaría menos 12. Y en la parte de abajo, miren lo que dice deriva x. Entonces, derivas esto de acá, derivas t cuadrado, te quedaría 2t, derivas menos 2t, te quedaría menos 2. Y listo, ese sería y' en una ecuación paramétrica. Y' va a ser igual a 3t cuadrado menos 12 dividido para 2t menos 2. ¿Sí? Y esa sería la pendiente de una recta tangente de una ecuación paramétrica. ¿Ok? Entonces ya esto de aquí lo vamos a trabajar el día de mañana, ¿no? Nos hace falta el problema número 6 y 7. Ya eso los hacemos el día de mañana, pero al menos en este momento ya aprendieron cómo se encuentra eh, la derivada en una ecuación paramétrica. Recuerden, una ecuación se la llama paramétrica porque la x está en términos de la t y la y también está en términos de la t. Entonces lo único que tú tienes que hacer es primero poner esta formulita de aquí, pero traten de entenderla, no se la aprendan de memoria, traten de entenderla como yo les expliqué en este momento. No podemos calcular de y sobre dx directamente, porque si yo quiero calcular de y sobre dx, la y la tengo que tener en función de x, y eso no tengo aquí. Yo tengo a la y en función de t y a la x en función de la t. Entonces, por eso es que se divide el numerador para dt y también el denominador para dt. Y ahora yo tengo aquí dos derivadas, son dos derivadas diferentes, de y sobre dt y de x sobre dt. Cuidado, van a aplicar regla de la división, no es regla de la división, simplemente es derivar la y arriba y abajo derivar la x, nada más, ¿ok? Entonces derivan esto y luego derivan lo de acá para abajo, ¿sí? Y listo. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿ya? Pasen bien, chicos. Chao, chao.